Bueno, hermeneutas, bienvenidos. Junto con mi amigo Julio hemos decidido abrir de nuevo el canal y aquí vamos a estar hablándoles de un sinfín de temas. Vamos a traer podcasts muy interesantes, análisis muy interesantes de cine y también vamos a estar invitando a diferentes personajes especialistas en diferentes campos de la educación, la ciencia, porque la idea es que la casa del hermeneuta no solamente sea una casa para estudio e interpretación, sino también para aprender mucho más. Y el día de hoy venimos con un tema un tanto picante, un tema muy llamativo, que es el tema del cine, pero sobre todo visto desde la óptica del cine para superhéroes. Entonces vamos a hacer una especie de batalla campal entre ese cine que es el cine tradicional del cual nos enamoramos muchos de nosotros, y ese cine que es el cine de DC. Esto partiendo desde las palabras de Scorsese, de que quizá ese cine para superhéroes que hoy en día es el de las grandes ventas, el de los éxitos, está acabando con el cine tradicional, que es el que él defiende. Entonces vamos a estar explorando esas palabras de Scorsese, vamos a estar explorando el universo de Marvel y DC, y bueno, vamos a comenzar hablando de eso. Entonces, para eso hemos tenido unas preguntas, y yo quisiera empezar hablando un poco, Julio, de qué es el buen cine, porque si vamos a analizar qué es el buen cine, qué hace que una película sea buena, yo creo que debemos empezar hablando de que una buena película es la película que te hace sentir. Porque yo creo que todos aquí pagamos una entrada al cine, vamos a cine precisamente para sentir, para experimentar y para exacerbar diferentes sensaciones. Entonces una película es buena cuando a mí es capaz una película de suscitarme amor, alegría y a la vez tristeza, desolación. Entonces hay películas que son tan excelentes que en el simple hecho de yo irlas a ver, yo puedo sentir cosas que son completamente distintas. Puedo sentir un odio visceral contra el villano y al mismo tiempo decir, me cae tan mal este desgraciado, lo odio, pero lo entiendo. Y creo que esa avalancha de emociones es a lo que toda expresión de arte creo que ¿cómo se dice? Apela, ¿sí? Entonces, desde esa óptica, entonces vamos a estar definiendo, bueno, qué son las buenas películas. Entonces, son las buenas películas esas que son capaces de crear significado y también tocar tus emociones. Entonces, comencemos hablando de eso. Entonces, tengo una pregunta aquí para Julio y bueno, Julio, hablando ya de las películas de superhéroes, ¿qué te hacen sentir las películas de superhéroes? O sea, ¿son buenas en ese sentido? ¿Qué temas crees que esas exploran? ¿Qué buscan suscitar? ¿Qué buscan hacerte sentir una película de superhéroes? O por ejemplo, tú cuando pagas el tiquete para ir al cine, para salir de tu rutina, para escapar de ti, y pagas el tiquete para ir a ver, no sé, Spider-Man, Batman, Superman, ¿qué crees que... ¿Por qué tipo de sentimientos crees que estás pagando? Entonces, comencemos, dale. Primero que todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. Soy Julio. Bueno, puntualmente, ¿qué busco, qué persigo cuando pago por una entrada y voy a verme Batman o algo por el estilo? Pues realmente la pregunta es difícil por una cosa. O sea, nosotros tenemos que partir de que somos una generación que creció con estos productos audiovisuales de una forma en la que nuestros papás y las generaciones anteriores, por lo menos en Latinoamérica, no ocurría de la misma manera en la que ocurría en los países del norte, ¿cierto? Entonces hay un factor nostálgico, hay un factor que apela mucho a la melancolía, a lo que fue nuestra infancia, y ahí uno entiende que las películas de superhéroes realmente nos hicieron una inversión con nosotros desde chiquitos, porque hay ese factor. O sea, realmente uno está familiarizado o sea, no es un secreto, es evidentísimo pues que si hablamos de Batman y Robin con George Clooney, es como la peor película de todos los tiempos, etcétera, bla bla bla. Pero todos la vimos. Pero todos la vimos en nuestro pueblo, en la televisión. Wow. Y claro, esa vaina la daban cada semana, cada fin de semana, una cosa así. Y todos por igual éramos pegados del televisor. Y nos la vimos 15 veces. Exacto. Y al ratico salen estas películas de X-Men y ya estábamos nosotros familiarizados por medio de la serie animada de los 90. Lo mismo con Spider-Man.
obviamente con Batman en los 90 también, y así. Entonces, ¿qué busca uno con estas películas? Yo creo que cuando estábamos como en la adolescencia, sí buscábamos como saber qué era ese experimento. De alguna manera, literalmente como que nos sorprenda. Y realmente no las veíamos, creo que nunca las hemos visto como películas puntualmente como de género, sino realmente como un producto con gente disfrazada que apela como a esta cuestión infantil. Entonces sí hay como otras circunstancias que por este tipo de películas, por haber evolucionado, nos está como mostrando o invitando a unas cosas distintas hoy día, porque creo que sí es evidente lo de la fatiga, pues con el tipo de cine de superhéroes y con otros elementos como con las plataformas de streaming y cómo nos está como invadiendo un montón de cosas ahora mismo. Pero bueno, creo que más adelante hablaremos como de eso de la fatiga. Sí. Pero yo creo que das en un punto muy importante, y es que creo que cuando vamos al cine a ver una película de superhéroes, vamos sobre todo a un encuentro con la niñez, con lo que éramos cuando niños. Totalmente. Porque creo que todos vimos, lo que tú decías, la película de Batman y Robin, que a nadie le gustó. Hoy en día como adultos decimos, qué porquería película, no nos gustó, gas. Inclusive la trilogía de precuelas de Star Wars, o sea, es el mismo fenómeno. Para nosotros era como genial, los sables láser, Obi-Wan siendo genial, etcétera. Pero hoy día ya uno, cuando las mira y ve cómo son las conversaciones, cómo son los diálogos, le falta mucho a la película. Falso, los fondos, cómo era desaturado la pantalla verde. Hoy día uno se dice como, ok, realmente no es muy chiquito. Sí, le falta mucho a la película. Sí, y yo creo que, y es que no solamente eso, yo creo que el cine para superhéroes hay que verlo también como un cine que apela a la niñez. Que desde que somos niños, yo recuerdo que yo hacía los dibujos de Superman y siempre me gustaba dibujar a Superman volando. Y hoy que soy adulto yo pienso, pero ¿por qué yo como niño dibujaba siempre a Superman volando por encima de los rascacielos? Era mi plano favorito al momento de dibujarlo cuando estaba en preescolar. Que todavía recuerdo esos garabatos que yo hacía, que pintaba los edificios y Superman volando por ahí arriba. Entonces yo pienso, ¿por qué? Y vuelvo mucho a Heidegger y lo que es la posibilidad. Nosotros los seres humanos somos posibilidad. Y uno está vivo en cuanto uno puede hacer cosas, ¿cierto? Y eso es lo bonito de estar vivo, que yo puedo ir, puedo hablar, puedo bailar, puedo cantar, puedo hacer un montón de cosas. Pero ¿quién es Superman? Superman es una persona que puede hacer cosas que yo no puedo. Entonces para un niño es genial identificarse con Superman por el simple hecho de que puede volar. Porque yo creo que todo niño, cada que veía a Superman, lo primero que hacía era ponerse una capa. Y uno dice, es que hoy en día como un adulto uno dice, un man con capa, que man más estúpido. No es un soldado romano que necesita una capa para dormir en la noche y taparse como sábana, sino que simplemente la tiene por moda, y es una moda estúpida andar con capa. Porque anda con capa es ridículo, pero la capa lo que te da es esa sensación de que puedo volar. Entonces Superman es ese hombre. Las mismas películas, series y cuestiones de superhéroes hoy día, y de hecho desde Los Increíbles, que creo que es como lo más mainstream, se ha burlado como del uso de la capa precisamente. O sea, exactamente. Utilizan la figura de Superman y es como el mejor ejemplo, porque es como el primer superhéroe, o el primer superhéroe mainstream, o la primera figura en Occidente. Pues estamos hablando del 1934 o 35, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces, claro, los niños de esa época no estaban ¿cómo es la palabra? Saturados. No estaban saturados con tanto producto, con tanta cosa como hoy día. La cuestión era más puntual. O sea, eran estos magazines, estos tebeos que creo que les decían, y eran muy puntuales, y eran solamente estas cositas las que se ofrecían, y eran de otro mundo, y de hecho era una realidad muy uno diferente. Veía a los super amigos y se aguantaba los gemelos fantásticos nada más para ver a Superman volando. Exacto, total. Y de 2 hecho, segundos. Y la tolerancia que había con todo esto, estas situaciones era mucho más amplia que la de ahora. Pues que pensemos solamente en lo que era la serie de Batman de los 60 o las primeras temporadas de Star Trek también en esa época. Realmente uno dice, tanto en lo técnico como en las tramas, eran muy básicos, eran muy puntuales. Y creo que la industria sí entendió eso muy bien. Pues se dieron cuenta que con los recursos de esa época el foco de ellos era impresionar. El foco de ellos era como regalarle a la audiencia algo que era un abrebocas. Sí, exacto. Y con los años pequeñito sabor. Llega como todo este presupuesto. La tecnología después de Matrix. Exacto.
Los efectos especiales, las posibilidades se el abrieron CGI. un montón. Sí, Sí, y completamente. pudieron hacer realidad todos los sueños que podían hacer, que plasmaban en lo que venía siendo el cómic o la Exacto. novela gráfica. Así es. De hecho, lastimosamente eso es un pretexto, es una excusa cuando estas películas no funcionan. Es como, no, en esa época no se pudo hacer bien o no funcionó porque no habían pantallas verdes, no había esto, no es lo otro. Ajá. Entonces, sí, Hoy en día lo estamos haciendo por eso. Exacto. Y que de hecho es algo completamente válido. Si hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo, porque vuelvo a Heidegger, si podemos hacer películas con una alta tecnología, con un impacto visual impresionante, yo pago por verlo. Yo recuerdo que un día conocí a una muchacha muy hippie ella, y yo decía, esta hippie que estudiaba artes plásticas y no sé, yo decía, esta gente debe ver un cine súper independiente. Y ella lo que hacía era ver eso, cinearte, cine independiente y todo eso. Pero me decía que, por ejemplo, cuando veía El Señor de los Anillos, cuando veía pues, las mismas películas de superhéroes, que ella pues alucinaba por el simple hecho de decir, esta gente es genial, cómo son capaces de hacer tantas cosas de una calidad tan impresionante a nivel audiovisual, que creo que si tenemos esa posibilidad es arte, es artística, es una posibilidad artística, y es hermoso, por ejemplo, ver Doctor Strange, cómo los edificios de se hecho, compactan, se hay un estructuran, ejemplo es muy hermoso. muy bonito que se sale como de la óptica de los superhéroes, pues porque sabemos que los superhéroes y todas estas cuestiones Ajá. de ciencia ficción y fantasía, pues es como lo que más explota el CGI y inclusive efectos prácticos, etcétera. Ajá. Pero cuando esas herramientas son utilizadas como en los dramas o en producciones más originales, Ajá. los resultados son muy interesantes también, porque la imaginación de nosotros como seres humanos no se enfoca, no se limita únicamente a hombres con capa Exactamente. o gente así extravagante. No, pues uno se imagina no necesariamente volando, pero teletransportándose al sitio donde uno quiere vacacionar, por ejemplo, o algo así. Entonces, un ejemplo es una película que dirigió Ben Stiller que se llama The Life of Walter Mitty, algo Ajá, así. sí. Y la película es una comedia, pues, pero es como dramática en el sentido de lo que es la vida cotidiana de una ciudad, etcétera, y esta persona teniendo como déficit de atención y viviendo como en otro mundo. Y yo ahí digo, Hollywood debería darle como la oportunidad a este tipo de cosas, no necesariamente que apelen como a la comedia o algo más masivo, pero por ejemplo uno escucha las ideas de Coppola. Él dice, quiero hacer Megalópolis, y Megalópolis es como su proyecto megaproyecto soñado, re original. Exacto. Ajá. Y uno dice, pero ¿por qué no? O sea, ya lo hemos visto todo prácticamente. ¿Por qué no ver algo propio, la creatividad de uno de los grandes genios que tuvo el cine en el siglo XX? Y además de que sería una faceta muy original, y ya sabemos que funciona. Ahí viene una de las cosas que por ejemplo, Scorsese remarcaba, y es la cuestión del dinero. Obviamente estas franquicias están haciendo más dinero que los otros, entonces reciben más dinero, más subsidios, y pueden costearse todo este tipo de proyectos. Pero yo creo que sí, ahí vamos un poco adelantándonos más en el tema. Ahorita tratamos también eso. Pero yo quería decirte algo también, y es en cuanto a... Tú mencionabas, por ejemplo, la vida de Walter Mitty. Walter Mitty es un personaje normal de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Yo pago para ir al cine a ver a Walter Mitty, y al llegar a la sala de cine yo no sé quién es Walter Mitty. Entonces la película a mí me tiene que enseñar quién es el personaje. Hay una construcción. Exactamente, sí. Tiene que haber una construcción del personaje. Entonces yo decido si me enamoro o no del personaje, si me siento representado por el personaje, no me siento representado, si ese personaje soy yo, porque uno siempre va al cine a creer que uno es el protagonista. Sí. Porque para eso es que uno va al cine. Sí. Uno va al cine para verse reflejado en el personaje. Sí. Entonces, yo pago para ir a ver a Superman o a Batman o a Spider-Man, y yo sé a quién voy a ver, ¿sí? Pero cuando yo pago para ver a Walter Mitty, yo pago, apuesto en el tráiler, ¿cierto? Me dan un abreboca, yo pago, y cuando llego, tengo que conocer quién es Walter Mitty. Y ahí hago la negociación. Este personaje me gusta, este personaje no me gusta, porque depende cómo se cuenta la historia, que creo que ahí está todo. Entonces, el cine de superhéroes yo creo que abarca muchas más cosas, porque todo el mundo conoce los personajes. Todo el mundo los conoce. Son íconos, son, digamos así, son las estrellas pop o los famosos del cine. O sea, son los personajes más famosos de la historia del cine, por así decirlo. Son superestrellas. Entonces...
hay gente que se gana ese, no sé, Jack en el Titanic se ganó ese puesto de personaje estrella, Forrest Gump se lo ganaron con una película. Pero es que Superman le ha gastado toda la plata del mundo a la publicidad y al marketing a través de sus cómics y de sus libros y de sus series animadas que todo el mundo lo conoce. Y a los fans. Exacto. Es que volvemos a lo mismo de estas series de los 90 como un ejemplo. Pues porque antes de estas series de los 90 eran los propios cómics. Eran los cómics, entonces ya Marvel, ya DC, ya sabía que si le tenía un mercado. apostaba, exacto, que si le apostaba a esta serie sí o sí iba a haber un público, iba a haber una audiencia. Entonces, hoy día ocurre lo mismo y de hecho el mismo George Lucas lo dijo y creo que eso fue lo más controversial y fue cuando él dice abiertamente, es que mis películas, cuando él era el dueño de esta cosa, dice, mis películas son para niños. Y obviamente todos estos viejos cuarentones le cayeron encima, pero uno va a ver realmente apelando pues como lo que tú dices de la construcción de personajes, de que hay una identidad, pero porque tú te identificas como ser humano, no como ser fantástico o ser superior, hay una conexión digamos que real. Pero en este otro lado, en este otro escenario, es una cuestión de marketing muy perfecta y es muy evidente que Marvel logró capitalizar el mundo de los fans. Es que es así de sencillo. El solo hecho de que entre el 2020 y el 2021 el internet solo girara en torno a que se aparecía Tobey Maguire y Andrew Garfield en una película, uno ya sabía de antemano que esa película iba a ser el hit más grande del mundo. Uno sabía, pues los que tenemos como, ¿cómo se dice? Como había acostumbrados a este tipo de productos, como que uno ya podía imaginarse el resultado final de la película. Un bueno, un malo, que de pronto peleaba con estas otras personas y de repente, ¿cierto? Y en efecto, la película a algunos les gustó, a otros no tanto, normal, pero... A mí me encantó. De hecho, ahorita podemos hablar un poco de... Para mí, no es que yo diga que fue un fiasco o algo por el estilo, no. Como película, funciona, ¿cierto? Es una película, pero apela a su mensaje inicial, a su origen. ¿Y cuál era el contexto? Simplemente llegarle a una fanática que es muy grande, porque llevan 20 años acostumbrándonos a ver este tipo de películas. Que estamos hablando de 3 generaciones distintas. Te refieres a No Way Home, la película de Spider-Man, obviamente. Entonces estamos hablando de Tobey Maguire, entonces las personas que tenían, no sé, desde los 10 años en esa época hasta los 30 años en esa época, ya eso es un mercado. Con Andrew Garfield podían ser las mismas personas como podía ser una camada nueva. Total. Y con Tom Holland otra. Entonces, claro, los resultados de esa cuestión iban a ser impresionantes. O sea, yo no necesité ver un tráiler, no necesité ver un póster, era solamente entrar a Reddit, Twitter, lo que sea. Facebook estaba abrumado. Y Marvel lo logró. Y con Doctor Strange. Sí, tienen un público objetivo que paga por verlo. Porque son seguidores, por así decirlo. Es una segmentación del cine. Que no pasa con ninguna otra película. Exacto. Y yo creo que obviamente la prensa tiene como un papel muy importante respecto a lo que dice Scorsese. Pues porque obviamente hoy día todo lo sacan de proporción. Y creo que la principal diferencia entre el tipo de cine, no sé, el blockbuster actual con el cine arte, el arte ensayo, el cine independiente, gira en torno a eso. A que así como la Coca-Cola, así como los productos de McDonald's, son cosas que se hacen con un propósito y con un número de ventas y con unas ganancias que se tienen que recuperar a un tiempo. Porque tiene un mercado objetivo al cual apela. Exacto. El cine arte, el cine independiente... Estamos hablando de la expresión artística en todo el sentido de la palabra, de una autenticidad, de una espontaneidad del ser, de cómo estuvo aburrido Spielberg en los 80 escribiendo una película. Exacto, él sin imaginarse que eso iba a ser un hit, algo por el estilo. Con Marvel no, con Marvel ellos ya tienen un plan que es muy evidente, desde la primera de Iron Man hasta Endgame. O sea, es muy evidente que era un plan que obedecía a eso. Y por eso este otro... Que no le quita un mérito, que lo tiene. No le quita un mérito porque el hecho de ver al Capitán América agarrando el Mjolnir, eso es, sí, espectacular, total. Exacto. Pero... Es orgánica la vaina. ¡Capi! Total. Y uno ve que acaba esta saga con Endgame y llega este bombardeo de plataformas de streaming y cada megacorporación como hacer de las suyas. Y... qué curioso, todos estos personajes que estos eran tipo B y ahora los que quedan son tipo C, cada uno tiene su serie en Disney Plus. Y todo a lo largo como de 1 o 2 años. Entonces tú tuviste todo el 2021 para entretenerte. Hasta el 2019-2020 pudiste ver a estos personajes con los que creciste en una época. Pero ya el cine no está tan el cine ya no es tan chévere. Entonces puedo acceder a las plataformas y voy a poder
ver de alguna manera lo que ya cosecharon o recoger los frutos que cosecharon en el cine. Entonces es muy evidente. Va yendo a otros mercados de otros. Exacto, correcto. Entonces estamos hablando como de mega industria, de mega corporación. Entonces, y además de que por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho con Spider-Man No Way Home es que ha sido una plataforma para ellos experimentar. Entonces han estado en comunicación no solamente con sus clientes, por así decirlo, o con sus consumidores, no desde la parte, digamos clientes, porque el cliente es fiel, sí. No solamente desde la parte de que el que consume la película va, paga la película, la ve en Disney Plus, lo que sea, sino que también en todas estas, en todas estas plataformas han suscitado diferentes tipos de debates, de interpretaciones, que de hecho eso lo han tenido en cuenta, claro, y las han agregado en Spider-Man. Exacto, o sea, le funciona demasiado. Es que hay que irse como el plano más mundano, y cualquier empresa le interesa esta cuestión del servicio al cliente. Exacto. Y el feedback y estas cuestiones para mejorar su servicio, mejorar su calidad. Excelente, todo está saliendo muy bien. Este feedback Marvel Studios, Disney lo han sabido aprovechar muy bien, porque hay canales tradicionales como los screen test que siempre lo han tenido esta industria. Y ahí es donde miran si dejan este final, o si dejan este otro final, o si asesinan a este personaje, o si no lo asesinan. Pero claro, hoy día con tanto foro en internet, Facebook, Instagram, TikTok, todo el mundo dando su opinión, pues porque hoy día todo el mundo tiene una opinión por una cosa distinta. Obviamente la tienen mucho más fácil para allá la fija. No, y que no tiene nada malo tener una opinión. Hay gente que, ¿sabes qué? Un pequeño paréntesis, hay gente que dice, no, tú no sabes nada de fútbol, ¿por qué hablas de fútbol? Y yo creo que todos sabemos mucho de fútbol. Que no seamos especialistas es diferente, pero creo que sí podemos opinar porque uno se ve un partido cada semana, y cuántos partidos ha visto uno en la vida como que para que uno no tenga derecho a decir algo. Entonces, sí, por ahí va la cosa. Entonces obviamente todo el mundo opina porque lo estamos experimentando, lo estamos viendo todo, que es una cosa genial y que nos permiten las redes sociales. De hecho, sí, pero hay cosas que sí debería tener como muy técnicas, una medida, ¿no? Exactamente. A veces. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, esa vez no sobrepasar cuáles son mis limitaciones. Exacto. Entonces, por ejemplo, mencionas algo muy puntual que el mejor ejemplo que tengo es con The Last Jedi, la segunda de esta nueva trilogía de Star Wars. Ajá, sí. Yo hago parte del grupo de fans de Star Wars que la disfrutó por ser original, por precisamente abrirse un poquito como más de lo mismo, como no dejar la cosa en medio de los Skywalker, y así me pareció muy bacano. Obviamente pues tenía que cumplir su cuota comercial, que ese fue como el punto más bajo de la película, pero la rescato. Realmente me pareció una película muy bonita. Pero con esto de las opiniones, mira de pronto lo que han sufrido los actores o con lo que se han tenido que encontrar precisamente por estas cuestiones. Pero bueno, eso yo creo que es caso aparte, no va muy como con lo de hoy. Sí, pero yo creo que eso redondea muy bien lo que estamos intentando decir, y yo creo que entonces ahora pasemos a discutir el otro punto del cual queremos hablar, que creo que queda ahí. Entonces es ya comenzar, ya que sabemos un poco qué es este universo de los superhéroes, y ya para también terminar de redondear, creo que una cosa que no podemos olvidarnos de mencionar es que el superhéroe siempre representa algo. Entonces siempre hay una simbología en la figura del superhéroe. Entonces Batman representa, no sé, la noche, la oscuridad, pero también es este justiciero que, digámoslo así, toma justicia por sus manos sin pasar el límite de asesinar a los demás. Son estas figuras que siempre conservan su ética, sus límites. Pero entonces la figura del superhéroe siempre simboliza algo, representa la unión, representa la sociedad, representa a un estado, representan colores, de hecho, tal como lo que acabas de decir, lo que estamos hablando ahorita de las marcas de Coca-Cola, de que apelan a cierto público objetivo. Creo que esto también pasa acá en las películas de superhéroes. Son las películas donde el branding, o lo que viene siendo el manejo de la marca, es quizá más evidente. Porque sí, cada película tiene su paleta de colores, tiene su identidad, sus colores. Sí. Por ejemplo, uno ve Mad Max y lo primero que piensan es en esos rojos fulgurantes, escarlatas, y en ese amarillo desértico, ese naranja. La de Nolan es azul, pues. Exactamente. Tiene unos tonos, sí. pero uno ve, por ejemplo, el superhéroe en sí, desde que uno los evidencia, uno ve sus colores. Superman, uno piensa,
Superman, uno piensa en el rojo y en el azul. Lo mismo que cuando uno piensa en Coca-Cola, uno piensa en el color rojo, uno piensa en Starbucks, piensa en el color verde, Linterna Verde, uno piensa en el verde con el negro. Entonces son marcas que han estado ahí, que han tenido un montón de publicidad que hemos estado viendo. Y genera controversia cuando que todos queremos ver. Se alejan como de exactamente. Cuando se alejan de su marca es... Superman en los 90, él tiene como estos cambios de poderes que es como eléctrico. Ah, sí, negro. Entonces el rojo, el amarillo ya no estaba por ahí, sino que era azul con blanco, y la piel de Superman era azul también. Era particular. Y sí, hay un montón de gente a la que no le gusta eso porque son muy puristas y dicen, no, es que eso de Superman. Sí, ahí donde uno dice, al fandom es como muy bueno para la industria, pero socialmente realmente puede representar un peligro en un punto. Porque lo limita mucho y no lo deja experimentar mucho. Es simplemente, exacto, Superman es esto, no se salga de ahí, sí, porque representa esto. Entonces el mismo fan, en cierta forma, pone en una cárcel al escritor, porque el escritor, no hay nada, yo lo digo desde mis procesos creativos de escritura que he tenido la experiencia de vivir, no hay nada como tú sentirte libre y que nadie te diga qué tienes que escribir. Y yo creo que esto ha sido una de las cosas que han sufrido estas películas. No sé si fue la película, por ejemplo, de DC, la de Whedon, que estuvo muy limitada. Hay películas también de Marvel que han estado limitadas porque, ¿cómo explicarte? Es tentador para un escritor querer asesinar al personaje principal, sí, porque lo inmortaliza. Pero a ti te dicen, no, pero es que lo necesitamos para la siguiente película. No puedes hacerlo. Entonces sí, ya sabes que el personaje principal no va a morir. Es un poco... Volviendo, por ejemplo, a lo que tú decías de... Ahorita que mencionabas Spider-Man. Spider-Man No Way Home, sin regreso a casa, a mí me encantó la película. Pero esto es un spoiler. Hay cierto spoiler, entonces spoiler alert. Que no es spoiler porque todo el mundo vio la película. Ya todo el mundo vio la película, entonces no es spoiler. Bueno, entonces el punto es que... tú miras la película, si uno se acaba de ver la anterior, ¿cómo es que es? Spider-Man Far From Home, Lejos de Casa, y Peter Parker se vuelve famoso por Mister. Sí, es famoso, está en todas partes, todo el mundo sabe quién es Spider-Man. La siguiente película comienza así. Pero entonces hay una cosa en el universo cuando utilizan magia, y en lo siguiente, ya todo el mundo sabe quién es Spider-Man. Entonces, ¿cómo hacemos la siguiente película de Spider-Man cuando todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man? Entonces ya muere Peter Parker porque Peter Parker no va a poder tener su vida privada influenciando su vida de superhéroe. ¿Sí? Que es uno de los motivos que más explora en Spider-Man. Son siempre ese tema de cómo su vida de superhéroe afecta a su vida personal. Pero cuando ya su vida personal, su identidad como Peter Parker es conocida por todo el mundo, sí, se está explorando al límite ese tema, ¿sí? Pero llega un momento en que es insostenible para el escritor, porque entonces ya todo el mundo va a saber que él es Peter Parker. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inventamos un truco de magia con Doctor Strange, de todo el mundo olvide. Un Deus Ex Machina, que es este dios que baja de la máquina en la antigua Grecia. No sé si conocen el término, un Deus Ex Machina. Era que todo se complicó. ¿Cómo vamos a solucionar todo? Entonces bajaba un Deus desde un parapeto en una máquina, y entonces ese dios griego solucionaba todo. Es lo que pasa, por ejemplo, en Spider-Man No Way Home. El Deus Ex Machina lo soluciona todo. Entonces todo el mundo olvida quién es Peter Parker. Incluso su novia, ¿cierto? Sí. Pero es bonito. De hecho, creo que lo exploraron bien. Me gustó cómo lo manejaron. Esa escena, por ejemplo, donde él ve a su amigo, lo quiere saludar, pero ya el amigo no sabe quién es él. Creo que la mujer no sabe quién es. Eso que mencionas es hermoso. Es valioso por eso, porque la película, desde mi punto de vista, termina siendo genérica, por obedecer como Marvel, ¿cierto? A su macro plan. Pero precisamente luego de que ocurre este clímax y él entra a la tienda a ver a la novia, al amigo, esa es la parte más diferente que tiene de toda la película. Lo anterior a la película ya lo habíamos visto en otras películas de alguna manera. Ya todo era predecible, ya uno sabía que el malo iba a hacer sus fechorías y así. Pero
la carga emocional es muy particular en esa escena y estamos hablando de una cosa que dura 5 minutos. Y que Yo creo que esa escena es la que realmente- paga la película. Exacto, exacto. Porque ahí sí vemos el Peter Parker de los sueños, pues, Exacto. de los cómics, el Peter Parker real. Exactamente. Y no como este producto para las masas del siglo XXI. Exactamente, sí. O sea, fue una solución que digamos, bueno, no podemos dejar que todo el mundo conozca a Peter Parker. Hagamos a través de la magia que todo el mundo olvide a Peter Parker. Pero vean esta escena que nos queda genial porque Sí. incluso sus amigos olvidaron quién es él. Sí. Eso es hermoso. Esa yo creo que es la escena más linda de la película. Esa junto a la escena donde el Peter Parker de otro universo rescata a la Mary Jane de este universo son escenas muy que valen la pena la película. Pero no deja de ser una película donde las cagamos por acá con esto, entonces empatemos con esto con magia. ¿Qué es lo que me pasa mucho, por ejemplo, con yo no sé, con Dragon Ball? Yo no sé si ya saliéndonos un poco de ahí. Con Dragon Ball a mí me ha pasado que llegó un momento en que le perdí el interés porque nada era irreparable en Dragon Ball. Moría Krillin, las esferas de Dragon. Bueno, pero ya no lo podemos revivir porque no se puede pedir 2 veces el mismo deseo. Namekusei se puede pedir 2 veces el mismo deseo. Entonces, Goku murió. Goku no es irreparable. Vuelve a aparecer porque puede venir con el aurita aquí y vuelve de nuevo. Entonces, creo que se pierde el valor de lo irreparable y creo que es el valor de lo humano. Que también Scorsese va mucho por ese lado. Y Borges, por ejemplo, Borges decía que la vida humana es dura porque es irreparable. O sea, tú pierdes a un personaje querido, un ser querido y no lo vas a poder reparar. En cambio, con estas personas pasa. Y de hecho es bonito que pase, pero Son productos al fin y al cabo. pero si sigues insistiendo en lo mismo, entonces Goku murió, no te va a dar duro. Porque no vas a poder revivir. Entonces tenemos ejemplos muy tangibles. La saga de Tobey Maguire de Spider-Man fue muy icónica. ujú, Acaba del 2007, 2008, no sé. Y apenas al 2012 viene una nueva saga y para todos era como, es demasiado pronto. Y en efecto no funcionó. Batman tiene su mega hit gracias a Nolan. ujú. Acaba del 2012 y de repente aparece Batfleck a los cuantos años, 5 o 4 años Ajá, más sí. tarde. Y Que de hecho no tuvo tanta oportunidad sí, de ser explorado. exacto. Y para todos era también como, hey, era Nolan. No se apresuren. E inclusive ahora con lo de Pattinson, que no estuvo mal, pero también uno sigue apelando como a ese fantasma de Nolan, de Bale, Exactamente, porque exacto. realmente marcó Sí, una de cosa verdad. y Ujú. creo que se ciñó demasiado como un plano muy real, ahora que mencionas lo de la fragilidad humana. Ujú. Y de hecho el simbolismo sobre ese Batman realmente era sobre lo humano, pues realmente El simbolismo de Batman de Nolan. Sí, exacto. Pues estamos hablando de que la saga muere con la muerte simbólica de Batman y de Bruce Wayne Ujú. y de inmortalizar un símbolo. Pero sabemos que desde lo humano el hombre no existe porque inclusive si nosotros fuéramos ciudadanos de Ciudad Gótica, para nosotros tanto Bruce Wayne como Batman no existiría. Ujú. Murió. Sí. Uf, genial lo que dices. ¿Qué te parece entonces si ahora comenzamos a hablar un poco en cuanto a esas diferencias que hay entre estas dos películas de superhéroes antes de comenzar a hablar de Scorsese y lo que él dijo en cuanto al cine independiente y este theme park movies que él llama, que son las películas de parques temáticos, de parques de diversiones, que son las películas de Spider-Man? Entonces, antes de eso, aclaremos un poco, para ti, ¿cuáles crees que son las principales diferencias que existen entre el universo Marvel y el DC? Hablando ya en términos generales, pero también enfocándonos un poco en lo que viene siendo el cine. Ok, puntualmente, y creo que ya lo dijimos mucho, Marvel tenía un master plan y simplemente eso está en marcha. Ujú. Eso es lo más puntual. Y por tener ese master plan tan a largo plazo, sí se dio como la oportunidad de explorar los personajes de alguna manera, de conocerlos, de verles como cambios, de ser empáticos, de que la gente en general, de que el ser humano común y corriente pueda como verse identificado. Obviamente eso iba a ser un gancho muy brutal. Pero por el lado de DC la tenían muy difícil porque, pues por un lado es como Pepsi querer Arrebatarle el trono a la Coca-Cola. exacto, de manera muy Porque hay gente que apresurada. prefiere Pepsi. Exacto, pero creo que
todos los que hemos como mirado estas películas de cerca sabemos que no es necesario, pues que no hace falta, y creo que esa es como la primera gran diferencia, que realmente quieren como equipararse. Competir, quieren Exacto. competir cuando lo que están haciendo son productos independientes. Exacto, y de hecho tenemos ejemplos muy positivos. Nolan, independiente hace cuánto tiempo haya pasado, lo que fue Joker, Suicide Squad de James Gunn, pues no estoy diciendo que eso haya sido como una gran maravilla o una cosa súper sorprendente, pero de alguna manera sí original, sí era visceral, sí era diferente, y realmente uno no sentía que necesitaba como acomodarla a un universo o que necesitaba acomodarla a otra película. No, porque a eso voy. Hay una fatiga y el hecho de uno encontrarse con una cosa individual que tiene su principio, tiene su fin, funciona porque también es como un descanso para uno. Uno Total. sabe que si uno quiere como reencontrarse con los Guardianes de la Galaxia, va a venir esta otra película y es como ver a los primos de hace 10 años. Uno sabe que están ahí. Pero con esto otro es como, venga, sorpréndanos. Y creo que DC de alguna manera lo sabe y por eso se da el lujo con The Batman, pues que realmente no tiene nada que ver con esto otro. Al mismo tiempo lo tienen muy difícil con el core de estos personajes, y es porque desde los cómics a Marvel siempre lo caracterizó lo humano, lo humano de todos. Entonces es re evidente que X-Men surge en los 60 y está esta cuestión de los movimientos de las minorías, los afro, la representación de todo eso. Como el simbolismo, como el paralelo. Con Spider-Man, el joven neoyorquino que no es ni siquiera de clase media, que la lleva difícil como profesional y que la lleva difícil como ciudadano también. Exacto. Entonces ellos ya tenían ahí como una base que les permitía como ser empáticos. Pero tú lo dijiste ahorita con Superman. Superman es otra cosa. Superman es alcanzar lo que no podemos. Y por más que en Batman también veamos un ciudadano, pues no todos somos magnates. No todos somos el no todos tenemos un Playboy batimóvil, no magnate. todos, exacto. Ni somos genios, ni... Exacto, la Mujer Maravilla, pues independiente que digan que surgió del barro o que es hija de Zeus, no deja de ser una amazona. Exacto. Entonces, en ese Pero sí logra representar un poco lo que es la mujer y reivindicar un poco el papel de la mujer como heroína. Indiscutiblemente. Eso es modo que es la Mujer Eso es Maravilla. indiscutible y eso es muy valioso de un personaje como ella. Pero lo que voy es que no dejan de ser precisamente algo que alcanzar, más no algo que ya existe. Exactamente. Porque hablando aquí como sin tapujos de alguna manera. Son más terrenales los personajes de Marvel. Sí, pero lo que iba con el ejemplo de Wonder Woman es que sí, es triste, pero al mismo tiempo es admirable pensar que exista un personaje así, porque en la vida real, y más en esa época, la figura de la mujer no tenía como ese alcance, no tenía ese poder. Y eso es lo que reivindica exacto. Y de hecho habla mucho que haya tardado tanto tiempo para una película de Wonder Woman. Sí. Entonces, puntualmente la diferencia es esa. Esta gente la tenía muy sencilla con personajes humanos. Estos otros tenían dioses. Sí. Tenían el guerrero. Entonces, además de eso, tienen la sed mercantil, tienen la sed simplemente como de competir. Entonces, lo que están haciendo es como a las carreras. Sí, yo te entiendo. Hay una cosa que me encanta que dices, y es que, de hecho, no es una posición tibia ni nada por el estilo, y es el hecho de que cada producto literario debe cerrarse. Y tú no tienes que hacer un producto literario, no puedes escribir un cuento, no puedes escribir una obra de teatro. Yo se lo digo pues desde mi experiencia. Yo no me siento a escribir un libro pensando que voy a competir con Gabo o voy a competir con... O Gabo no se sintió... Obviamente no voy a competir con Gabo. Gabo no se sentó a escribir 100 años de soledad diciendo voy a competirle al Quijote o voy a competirle a esto. No, porque de hecho cada libro es una exploración que tú haces de tu ser y de los otros seres que vas creando, que les vas llamando personajes. Porque tú juegas un poco a ser Dios, entonces tú lo que haces es crear un personaje, le das vida a ese personaje, tienes incluso el poder de matarlo, pero lo que estás haciendo es explorándote. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiese nacido en Ucrania? Que por ejemplo es una cosa muy válida, por ejemplo en DC, en el cómic de Superman Red Son, el hijo rojo. ¿Qué pasaría si Superman no hubiera caído en Norteamérica, sino que hubiera caído en Rusia? Ese es un aspecto en la que Unión por ejemplo Soviética. DC aprovechó o entendió muy bien en el cómic y en el cine no. En el cine. O sea,
si hay algo o una razón Porque por la cual obra se cierra, Sí. y termina el experimento y ya. Exacto, y te muestran una faceta distinta y al mismo tiempo te dicen, pero si no te gusta o si no te interesa, tranquilo que aquí está la serie regular. Exacto. Y él sigue con sus calzoncillos rojos, ¿cierto? Exactamente. Y en el cómic DC lo entendió, pero en el cine le cuesta. Sí, le ha costado. Aunque también hay que decir una cosa. Mira, hay unos asuntos puntuales que tú remarcaste que yo quiero también como aclarar un poco más. Y es el asunto del contexto. Si uno mira los contextos de Spider-Man, de todos los superhéroes del universo DC, son contextos reales porque Spider-Man no vive en Metrópolis, vive en Nueva York. En cambio, Superman sí vive en una ciudad que es creada, Metrópolis. Todo esa ascensión de Diana Prince, que es la Mujer Maravilla, que sí nace en Grecia, y bueno, ya eso sí es mitología griega, y Grecia sí existe. Y hace política en Themyscira, Washington. bueno, pero uno se pone a ver, y la mayoría de estos personajes de DC vienen de ciudades que son representaciones, que no son reales. Ciudad gótica, Metrópolis, Central City, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En cambio, en Marvel tenemos a Nueva York, tenemos toda la Siempre ciudad. en Nueva York. Exactamente. Entonces, uno siempre ve que hay un juego que en cierta forma es más realista y más humano desde parte de Marvel Comics. No digamos más humano, digamos más cercano a lo que nosotros somos. Más familiar. Exactamente. Pero hay algo muy curioso que logró hacer Nolan, y creo que ahí es donde está Total. eso quería hablar yo también. el hiperrealismo real de Nolan. Y hay que remontarnos a los géneros en el cine, y al cine noir, y al cine neo-noir. Y ahí es donde The Dark Knight, toda la trilogía, tiene mucha vigencia. Y Total. podemos encontrar una diferencia muy grande entre lo que fue la trilogía del Hombre Araña de Raimi con la de Nolan. Y es que ambas películas surgen luego del 11 de septiembre del 2001. Sí, Pero- yo quería ir al 11 de septiembre, sí. Pero en El Hombre Araña es irrelevante. En El Hombre Araña el villano es el problema únicamente, y ya. Y los problemas de Peter Parker. Ajá. Y ya, pero el neoyorquino sigue montando en su metro normal, no tiene pánico. Destruyendo la ciudad y en New York. Exacto, está bien. En Batman, ya sea Begins, Dark Knight o Rises, hablamos del pánico constante. Sí. Hablamos Y la lucha por la ciudad. y del temor. Y la representación. ¡Que no cunda el pánico! ¡March, contrólate! Y por ejemplo se ve muy representado al final, en el clímax de cualquiera de las tres películas. En la primera, cuando ocurre como el incendio en la mansión Wayne, este temor porque, ¿cómo se llama? El asilo y la poción del espantapájaros, y los policías como sin saber qué hacer. ¿Sabes qué? Sí, o sea, de hecho, esa parte es muy simbólica. Ahora que lo pienso, porque la policía, su filosofía es mantener el orden, preservarlo. Y estamos hablando de que aparece Batman, aparece el enmascarado, diciéndole a las autoridades: no funcionan, no sirven, no alcanzan. Eso en la vida real no pasa. Pues, o sea, Sí. no pasa en el sentido de que si No es que no alcance, sino que no hay quien se lo diga. de que no hay quien se lo diga por un lado, y de que si ellos no alcanzan o no pueden con la cosa, No hay realmente quien nos llene ese jodimos. vacío. Exacto. Exactamente. Entonces ahí hay como un doble simbolismo. Realmente es un héroe, realmente Batman es un héroe, realmente Que complementa que la complementa, justicia. exacto, por un lado. ordinaria. Pero por el otro, nos dice en la cara estas películas, si en la vida real llegaran a pasar estas cuestiones, ¿qué pasaría? Y de ¿A hecho, quién no va a en tener? Dark Knight realmente lo evoluciona en esa parte en la que ellos están en los barcos. ferries. Los Sí. barcos. Yo quería ir a esa Están en los parte. ferries, Es y literal increíble. lo que salvó es la moral. Es la lucha por el ciudadano. ¿sí? Y al mismo tiempo, esta cuestión es simbólica con lo que es Dos Caras. Dos Caras habla de la ambigüedad. Dos Caras representa la Wow, ambigüedad. genial. Y el hecho de ver dos grupos de personas bien distintos y que los malos salvan a los buenos, ahí habla de una ambigüedad, de una mezcolanza bien particular. De que al final todo es una decisión. Exacto. Aquí yo no creo que nosotros seamos malos, sino que decidimos mal o decidimos bien. Y es pensar en el ejercicio de la libertad. Y pensar en los matices. De hecho, esa parte de los matices siento que la explora muy bien en la de Pattinson. No necesariamente como una manera directa o explícita, pero creo que lo fuerte o lo más rescatable que tiene esta película, obviamente esto es un spoiler, pero seguramente ya se la vieron si están aquí, es Spoiler, 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 spoiler. es que al final de la película la sensación que te da si la miraste como con madurez y no solamente como por comer crispetas,
es que matan la figura del héroe. Porque estamos hablando de que en esta película se atreven a decir o a mostrar a una persona que no está cómoda en su posición, en ninguna posición, y que inclusive lo que él busca como justiciero ni siquiera lo tiene claro. Y eso queda muy está claro. Explorando, está buscándose. Exacto, es evidente. Y al final de la película, él tuvo, o sea, ahí hablamos de la exploración del monomito del héroe también de una forma muy interesante. De hecho, ahí vemos cómo para la figura de Batman, para la figura de Bruce Wayne, él ve la muerte del héroe también, por lo que él se entera de lo que hicieron sus padres y de cómo fue esta cuestión y lo que lo lleva como a las muertes de ellos, ¿cierto? Sí. Y al final de la película hay un choque moral muy particular entre esa confrontación que él tiene con el Acertijo, porque realmente lo que el Acertijo le dice no es mentira. O sea, el Acertijo le dice, hacemos un muy buen equipo, yo estaba poniendo las pistas y tú tenías la fuerza y tú tenías los recursos, pero yo tenía la cabeza, y realmente la meta de los dos era igual. Entonces ahí lo que viene es como una reconstrucción del personaje. Los medios son diferentes, pero la meta es la misma. Exacto, o sea, Batman se siente como traicionado por él mismo. O sea, le tocó enfrentarse con el malo y después entender que no lo estaba enfrentando, que los dos realmente estaban haciendo lo mismo. Están complementándose. Y tú lo piensas y realmente Carmine Falcone, independientemente de que haya terminado muerto, Batman lo termina agarrando, es precisamente por todo este rompecabezas que termina armando. Entonces al final de la película la gente más adulta sí puede decir como, o sea, es un Batman que comprendió que no estaba haciendo las cosas bien. O sea, mata al héroe, mata la figura del héroe, pero es paradójico porque desde el principio le están diciendo a uno, pero no es perfecto. Es un Batman que se está explorando a sí mismo, que está buscando lo que quiere, que no sabe qué es lo que quiere. Y lo deja en una posición en la que, ok, si el malo estaba atacando la corrupción, que es una cosa que nos corroe a todos, pero aún así el malo terminó preso. No entiendo. Y Batman está libre. Ahora Batman sí lo quieren y resulta que Batman, pero eso sí no lo sabe todo el mundo, de alguna manera es producto también de esa corrupción. Total. Entonces, a eso voy. Realmente DC puede enfocarse como... Que de hecho es muy bacano todo lo que dice, porque también tiene un componente muy metafórico, y es el hecho de que Batman está enfrentando al Acertijo, pero su misma vida es un acertijo, porque él intenta poner las piezas en orden. La herencia que me dieron mis papás fueron unos héroes para la sociedad, pero darse cuenta de que no fueron unos héroes, él también comienza a armar ese rompecabezas en su cabeza. Y esa es la lucha por encontrarse, y creo que en esa lucha estamos todos. Entonces es una película que, si uno lo analiza bien, es ese Batman muy, muy existencial de por qué hago esto, qué necesito hacer, cómo lo necesito hacer. Es una búsqueda interna del personaje. Es un héroe empírico. Exactamente. que se está conociendo, que se está conociendo. Eso yo creo que es uno de los mayores méritos de la película. ¿Sabes? Lo único que no me gustó de esa película, ya hablando desde mi punto de vista personal, desde mi punto de vista, ya estoy tostado, no, mentira, es la emoción del momento, desde mi punto de vista, yo creo que a la película le faltó un poco explorar el tema de la justicia. El tema de la justicia, esa justicia que se toma por mano propia, y esa justicia que se debe ejecutar a través de la ley para que sea justicia verdadera. Yo creo que en eso, no sé, te tienes que ver esta serie de anime que se llama Psycho Pass. Lo explora muy bien el tema de la justicia. Pero yo creo que faltó explorar un poco más esto, porque uno entiende que el Acertijo asesina políticos corruptos porque quiere tomar venganza y quiere tomar justicia por su propia mano. Porque de hecho él es el resultado, él representa el resultado material a lo que lleva toda la corrupción. Total, pero yo creo que la película ahí se quedó corta en explorar eso, en explorar el hecho de que eso que él está haciendo está bien, está mal, es efectivo, no es efectivo, es contraproducente. Yo creo que la película ahí se quedó corta, no exploró tanto ese tema y se dedicó más a explorar lo que era el interior de Batman. Pero sí, es una obra de arte, entonces tenemos que admitirlo, ¿ok? Es una película de género. Yo creo que ese es otro factor bien destacable que tiene la película, que es muy curioso porque Marvel, pero sin Disney, lo había hecho ya con Logan. Logan tiene una particularidad, y Logan realmente a mí no me atrapó,
Logan yo no digo como, ay, qué fin tan genial, realmente para mí fue como normal. Pero lo rescatable de la película es que creo que es la primera película de superhéroes de esta época en la que no apela como a los trajes, no apela como una fantasía desbordada, sino que de hecho es muy aterrizada. Sí, total, es una película. Es una película no parece de superhéroe, Exacto. no parece de superhéroe, sí. Y tiene elementos como western, y es dramática, y es De melancólica. cyberpunk, noir. Sí, exacto, como neo-noir, y así, y realmente es cultural. O sea, la película es emotiva, el final de la película es muy emotivo, y tú nunca sentiste que estabas viendo una cosa de los X-Men. No. Tú sentiste que estabas viendo literalmente el último capítulo de Logan y lo que fue la vida triste de Logan. Ujú. Y te dicen, sí, este tipo fue un superhéroe en alguna época, pero hoy día está teniendo un final triste como lo puede tener cualquier persona en la vida real. Y ven y te mostramos una película de calidad de los Oscars. Batman, la de Pattinson, la de Matt Reeves, siento que va como por la misma onda. Esta Logan fue como por el western, como por lo dramático. Ujú. Esta fue más como a lo thriller, a lo drama psicológico, a lo película de detectives. O sea, es muy evidente como la influencia o las ganas de replicar a Fincher, y ese resultado estuvo muy bueno porque también se aparta mucho de Marvel, porque Marvel sigue cayendo en lo mismo. De hecho, es como si siguiéramos hablando de diferencias de Marvel y DC. Sí, Marvel, por tener un macro plan, todas las películas se van a sentir acción, ficción, comedia, todas son iguales. Algunas con un poquito más de comedia, Ant-Man, pero todas iguales. Sí. En cambio que ese experimento Son me pareció películas más serias. muy puntual, Sí, muy sí, bacano. a mí me gustó mucho porque sentía que no estaba viendo una película de superhéroes, sentía que estaba viendo una película con un contexto que me encantó, el diseño de ciudad gótica, los edificios, el color, la paleta de colores, volvemos a los colores, Sí. la representación era muy De hecho, sucio, esa es otra diferencia muy grande. desértico. Ahora no sé. que mencionas lo de los colores y el negro y lo oscuro, esa es otra diferencia muy grande que tiene Marvel y DC. La paleta. Y no es solo los colores, sino como los aspectos técnicos, todas se ven y Igual. suenan y se sienten igual. Ajá. Y los giros en la historia son flojos, pues porque uno sabe qué esperar. Ajá. DC, cuando se pone ganas, cuando lo hace con ganas, realmente te puede sorprender y puede llegar a veces, como con Nolan, como con esta de Reeves, quizá Man of Steel, como, no sé, como darse el lujo de ser más artístico, de saturar colores, de jugar con ellos, de utilizar distintos tipos de cámara, tomas un poquito más largas. Es que DC se ha permitido explorar diferentes elementos. Yo creo que hay más ganancia de parte de DC en ese sentido. Sí, en lo atrevidos, Sí. en lo arriesgado, indiscutiblemente. Y le han dado, por ejemplo, la película de Joker creo que fue un acierto. Y sinceramente es la película como más artística que tiene DC. Sí, es un hombre enfermo. Sí, exacto. Y una realidad crudísima. Que de hecho Marvel no tiene ninguna película que se equipare a Joker, No, que en lo uno absoluto. pueda compararla. No, la Y mayoría no, de las películas no. de Marvel se parecen todas. O sea, Sí, son es que inclusive tú miras las series de Disney Plus. los chistes, sí. O sea, mira esta serie. Siempre que el mismo producto. Son con formato distinto. Son para la televisión únicamente y son de 6 capítulos, 8 capítulos. Ujú. Y aún así los colores son iguales, el sonido es igual, Ujú. lo apresurado de las tramas puede ser igual, Los chistes. los chistes flojos. Sí, que de hecho no tienen nada de malo, pero uno dice, se queda Sí, siempre en exacto. la misma película con diferentes Exacto. temas o plots o tramas, por así decirlo. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente parte que teníamos pensado explorar? Villains. Que tiene que ver esto con... No. Ah, bueno, hablemos de los villanos. Es que ese es mucho para hablar. Bueno, mira, hablemos de los villanos más representativos Sí. de los dos universos. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de Thanos y de Joker? ¿Ok? Y Ok. bueno, y también hablamos de los demás, pero yo creo que estos son los más representativos. ¿Y Ok. por qué lo son? Porque de hecho también es un problema que lo sean, ¿ok? Sí, a eso iba. Pero realmente si me voy para Marvel, el verdadero villano de Marvel son los Avengers. Fue Tony Stark, realmente, y es descarado. Y creo que en ese sentido no sé cuál fue como el objetivo, pero tú miras absolutamente todas las películas desde la primera de Iron Man. Y fue la figura de Tony Stark una de los causantes como de todos los problemas que vienen ahí en adelante. O sea, desde la primera película, esa parte es valiosa, él se da cuenta que él es un mercader de la muerte. Ajá. Eso bien. Sí, bacán. Pero de ahí en adelante hay cosas que ayudan obviamente como el resto de tramas,
pero que al mismo tiempo como que apuñalan las películas anteriores. Entonces, por ejemplo, de la primera Avengers, que de ahí repercuten un montón de cosas, por ejemplo, Vulture, el primer enemigo del Spider-Man de Tom Holland, es por Tony Stark. El segundo, Misterio, también es por Tony Stark. Sí, y no sé, por ejemplo, si Capitán América hubiese sido de pronto más súper fuerte y hubiese salvado a Bucky en la Segunda Guerra Mundial, Bucky nunca se hubiese vuelto el soldado de invierno. Si Wanda nunca se hubiese quedado con el corazón roto, no hubiese traumado a toda esta gente en este pueblo en WandaVision. Si... Son superhéroes que no saben qué hacer con su poder. Sí, lo de hecho, Peter Parker, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y el ejemplo que más me choca es el siguiente. Falcon and the Winter Soldier para mí fue como la serie más flojita, que era como interesante, como que tenía cosas que de pronto pudo resaltar mejor, pero tiene una frasecita muy brutal, y es que la villana... No lo he visto, pero... okay. No, pero dila. Yo no tengo miedo a los spoilers, yo veo cine por cómo narran. La villana enfrenta a Falcon y le dice como, nosotros estábamos muy bien cuando desapareció la otra mitad del planeta. Entonces, ahora que volvieron, vamos a perder nuestro lugar otra vez. Entonces ahí uno dice como, ven acá, o sea, Thanos de alguna manera tenía razón, sí pudo como equilibrar las cosas y que pues... Que de hecho es algo que no se explora Además, es un tema súper interesante que no se explora en ninguna de las... sobre todo en las películas de Endgame, o sea, yo entiendo que no hay tiempo, pero no se explora, o sea, el tema de que... Bueno, ¿qué pasó con los recursos naturales? Desapareció la mitad de la población. ¿Qué pasó con los delfines? ¿Qué pasó con el medio ambiente, ¿Qué pasó con el medio ambiente? Con la gente. Solamente se enfoca en esto de que la gente está deprimida. No entiendo por qué bueno, sí lo entiendo, pues, el hecho de... Pero no se explora bien el tema. Todas las consecuencias no se exploran, sino que simplemente se basa más en la pelea y cómo... Exacto. Y por el lado de DC siento que han tenido como oportunidades que no han podido como aprovechar precisamente por este afán, por esta competencia. Entonces, si vemos la figura del Lex Luthor, desde que lo conocemos, desde que lo crearon, conocemos al magnate, y al parecer para nadie fue un secreto que si es un magnate no es de los buenos. Y la figura del magnate con los años ha evolucionado. Conocimos al magnate en los cómics, conocimos al científico loco en los cómics, lo hizo Jim Hackman. De hecho no me gusta esa figura del magnate o del científico loco como... Sí, es muy caricaturesca realmente, pero... No entiendo por qué lo tenemos que hacer así. Exacto, pero vemos lo que hizo Jesse Eisenberg en Batman v Superman y era interesante. O sea, no es que haya funcionado, no es que haya sido como chévere o como atractivo, porque era muy evidente como las ganas de sobresalir y las ganas como simplemente como de mostrarse. Sí, exacto. Pero si vemos el tipo de rico, de ultramillonario que muestran ahí, era un multimillonario de la vida real. Pues el joven, el que aparentemente es cool y revolucionario y etcétera, pero resulta que está traumado, tiene un montón de vueltas. Y uno mira aquí, con el perdón de ellos, a Bezos, a Musk, a toda esta gente, y uno no piensa que particularmente sean gente como cuerda o sana. Exactamente. Entonces yo digo, hay una oportunidad desperdiciada como en cuanto lo realista que pudo ser, con lo realista que nos pudo mostrar. El Ra's al Ghul y todo lo que representó en la trilogía de Nolan fue perfecto, fue brutal. Sí, porque fue la representación del terrorismo. Del terrorismo, 9/11, sí, y también un conflicto moral, pues, porque obviamente la visión que tiene Ra's al Ghul, no que la esté defendiendo aquí puntualmente, pero tiene un propósito, tiene una filosofía. Él obviamente no se ve como el malo. ¿Cuál es el propósito? Dilo, sí, para que quede más claro todo. El propósito es limpiar Ciudad Gótica, limpiarlo de la corrupción, purificarla de la corrupción. Y por eso la plaga negra, la peste negra, y por eso todas estas cuestiones, because of the League of Shadows. Exactamente. Todo eso. Pero vemos que tenían la intención con Deathstroke, no sabemos qué pasó ahí, se quedó mocho. Pero vemos los villanos de Wonder Woman. Quedaron cortos en eso, sí. Y resulta que fueron lo mismo que los villanos de Marvel, pues porque realmente no trascendían. Sí, no trascendían. Yo creo que a mí me encantó mucho el villano, en cierta forma el villano de la primera película de Wonder Woman, que fue Ares. Sí. Como representación de ese deseo de los humanos por querer batallar y por querer matarse. Porque los antiguos lo entendían así, tenían un dios para la guerra. De hecho, a mí que me encanta la historia de Roma, no sé si, por ejemplo, el día martes lo tenemos por el dios Marte, que es el dios de la guerra. El mes
de marzo es un mes dedicado al dios Marte, que es el dios de la guerra. Ese era el primer mes que ellos tenían el mes. Con eso comenzaban el año en el calendario antiguo que fue hecho por Numa Pompilio. Entonces En la nórdica el Wednesday es... Tears Day es el de Tuesday, el martes. En la mitología nórdica en inglés se dice Tuesday al martes. Y Tyr es el dios nórdico de la guerra. Entonces ellos tenían un dios que representaba ese deseo por asesinar al otro. ¿Por qué? Porque hay una frase muy famosa del mundo romano que es Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Por qué? Porque en el pasado, tengamos en cuenta, no existían los límites territoriales, no estaban bien definidos, no existían las naciones. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier persona llegaba, invadía, tomaba mis cultivos, tomaba mis mujeres, asesinaba a mis hijos. Entonces yo tenía que prepararme para atacar a los demás, porque si yo quiero la paz para mí, necesito tener un buen ejército. Entonces esto pasaba con todo el mundo, ¿cierto? El mundo hoy en día afortunadamente es un tanto diferente y pues no es que los peruanos o los venezolanos vayan a invadir acá y nos vayan a matar todos en el pueblo, porque hemos entendido que eso es un muy mal negocio. Yo creo que esa frase la hemos superado. Pero no deja de ser cierto esa representación del deseo de guerra que los humanos tenemos. Y creo que en Wonder Woman, que su enemigo es Ares, en cierta forma la película explora bien ese tema. Ese tema de Ares dándole a los humanos el deseo de querer de seguir matando. Ese Ares haciendo política con la muerte, que de hecho todavía hoy lo vemos. Y por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, una de las cosas, yo no sé, hay gente que comparte, que no comparte, que Rusia se defienda, que no se defienda, no sé qué, pero yo creo que lo peor que le ha hecho Rusia al mundo con esta invasión a Ucrania es invadir una frontera. Porque al tú pasar la frontera y llevar tus tanques a una frontera que ya no es la tuya, estás acabando con un progreso histórico que habíamos tenido como humanos. Entonces, eso es lo que no es justificable. Respetemos las decisiones de los otros, los territorios imaginarios que hemos creado para los otros, para protección de todo, para protección de la propiedad privada, de lo que somos, de la casa, del hogar que tenemos, de la vida que llevamos a diario. Entonces, cuando una nación transgrede y pasa ese límite, estamos volviendo en la historia. Estamos volviendo a los días del dios de la guerra y de todo eso. Entonces ahí yo creo que hay una exploración ¿sabes muy bacana. qué es lo que no comparto de este villano de Wonder Woman? Ajá. Y ya es Ares. como mirándolo desde una óptica más amplia, más general. Y es que la película era muy evidente que tenía esta intención de generar como un plot twist con el verdadero villano tras bambalinas. Y si bien la película pudo ser decente, en ese sentido yo siento que era muy floja, pues porque era muy evidente que había algo misterioso con el actor David Thewlis, este otro, no recuerdo el nombre de él, el que era como militar, estaba a ratos lo mostraban como medio medio caricaturesco. Entonces ya era como, ok, aquí hay algo barato, de alguna manera. Sí. Y puntualmente, o sea, lo que tú dices es completamente cierto y muy chévere respecto como de la metáfora y ese tipo de analogías como lo manejan en las películas. Uh-huh. Cuando funciona es muy chévere. Pero digamos que a mí me puede repeler un poquito cuando las cosas están como muy adornadas. Y en esa película pasó exactamente eso. Ares se revela y cuenta todo esto que tú mencionas, pero de repente eso se ve completamente opacado por un montón de CGI y yo no distinguí nada en la pantalla en ese momento y de repente Diana salva al mundo con el poder del amor. Sí, eso es un Deus Ex Machina más, sí. Que de hecho queda mal. Sí. Eso es la parte floja de la película, porque es otro Deus Ex Machina que es, bueno, tenemos
tenemos un mierdero, we have a situation, eso Sí. está vuelto nada. ¿Cómo lo vamos a solucionar con el poder del amor? Sí, claro. No lo hagan. Si van a escribir Exacto. eso, no escriban esa vaina. Yo no lo perdoné. Sí, sí, No sí, lo he sí. superado, la verdad. Sí, porque se arruina la película. Sí, Se arruina la película. sí. ¿Qué te parece si ya ahora que sí... bueno, yo quería también mencionar algo. Por ejemplo, una de las cosas que más logra Nolan con uno de sus villanos, que es el Joker. A mí me encantó el papel de Joker. ¿Sabes por qué? Porque lo vi reflejado en una realidad colombiana que nosotros hemos vivido. Y es que para mí el Joker es quizá una representación de lo que fue Pablo Escobar en Colombia. Ok. El hombre pone en sitio al Estado, pone en sitio una ciudad, hace atentados terroristas. Batman, para poder capturarlo, necesita triangular y hackear todos los teléfonos de los habitantes de la Ok, ciudad. sí, es un conflicto moral muy interesante. Exacto, porque, de hecho, pero es lo mismo que pasó acá, porque a Pablo Escobar lo matan precisamente, o a Pablo Escobar lo matan precisamente porque el gobierno utiliza un aparato que le envían de los Estados Unidos, y con ese aparato es capaz de triangular y analizar todas las llamadas que se hacen en Colombia, en Medellín más específicamente. Entonces cuando le hace una llamada, ya lo tenemos, está en este lugar, van a la floresta, lo atacan y lo matan, que es lo mismo que pasa con el Joker. Pero yo miro lo del Joker desde una perspectiva más... Obviamente esto que tú mencionas tiene una carga política por la época. Y ahí está. Sí, Ujú. pero yo con el Joker lo veo en su propio contexto, completamente aparte de ese ejemplo. ¿Por qué? Si bien hablamos de que Dark Knight está influenciado por el post 9/11, Sí, total. Eso también se ve ahí. Cada cosa que ocurre desde Batman o hacia Batman es también como un reflejo de la decadencia de la sociedad gringa y los valores de los estadounidenses y de cómo funciona la política y de cómo se toman decisiones desde la Casa Blanca y el Pentágono. Entonces, claro, vemos un Batman que le toca transgredir derechos de manera masiva, pero uno mira la realidad de Estados Unidos en esa época con el espionaje de Estado, las cosas Sí, que total. reveló Snowden, Assange, Sí, todas estas Julian Assange cuestiones. y Wikileaks. Exacto, entonces ahí Las estamos hablando Wikifugas. o sea, es evidente que Batman es un personaje imperfecto. Entonces, Sí. si equiparamos como esa extralimitación de poderes, estamos diciendo como, vengan, es que el Estado es así también. Sí. Estamos hablando de un paramilitar, pero el Estado también puede transgredir, y Lucius Fox, que es como, no sé, la Corte Suprema de Justicia, si queremos hacer como un simbolismo, Él diciéndole- utiliza la máquina y... Sí, y él le dice al ejecutivo que es Batman, hey, pero esto está mal hecho, y yo renuncio si usas de esta Sí, cuestión. sigue utilizando esto. Exacto. Sí, ahí está el límite de la ética, ¿sí? Sí, Es- y es un, no y utilicemos un más esta contexto vaina. muy social y político de los Estados Unidos, porque eso fue un escándalo muy grande en su momento. que acá lo vivimos con las chuzadas. Exacto, además. Entonces, Las sí, chuzadas total, de cierto personaje macabro. tánico, siniestro, Sí, innombrable, no Sí, podemos sí, decir nada más. no podemos decir su nombre, Ujú. pero está en la literatura, está en todas Sí, partes. sí. ¿Ok? Ya quedaron No invitados. sabemos cómo se llama, man, pero bueno, ya Ujú. ustedes sabrán. Sí. Sí, las chuzadas fue una cosa que también vivimos acá. Y yo creo que ante todo el Joker, hay gente que lo representa como caos y Batman quiere ser el orden, pero yo creo que ante todo el Joker también es como esa parte de la corrupción. Es esa lucha por la decisión. Es ese angelito malo que te está diciendo, mátalo. Y ese angelito bueno que es Batman que te dice, no lo hagas, no transgredas. Yo creo que siempre voy a la decisión. Porque hay gente que me habla a mí de la ética. No, es que yo soy buena persona. Pero tú tienes un paquete de $1 millón ahí, que son públicos, ¿cierto? Y tú puedes ser buena persona, pero tú tomas una decisión. Y la decisión es simplemente decir sí o no. Entonces tú tienes ahí el paquete de $1 millón ahí frente a ti. Es dinero público, $1 millón, 4.000 millones de pesos, los tienes ahí. Y tú tienes que tomar la decisión y tú dices, sí los voy a invertir en lo que debo invertirlos, porque esta es plata pública, lo voy a invertir en educación, $1 millón. O tú decides, no los voy a invertir y me los voy a meter yo. Entonces, por más buena persona que tú seas, cuando tú estás manejando todo este montón de platas o dineros públicos, no importa si eres buena persona o eres mala persona, es la decisión que tomas, porque de eso es que nos habla Sartre. Entonces no es que seamos malos y buenos, que es lo que nos quieren hacer también creer en muchos
en muchos sentidos de estas películas de superhéroes. No es que seamos malos ni malos, porque mucha de esta gente que toma estas decisiones son buenas personas. Se pueden considerar buenas personas, son amables, tienen su familia, la cuidan, hacen lo que sea por su familia, protegen, son amigables, uno los saluda en la calle, todo eso. Pero toman una decisión que dicen, me voy a embolsillar esto. Esta plata es mía. Es una decisión. Es que ser corrupto no es ser bueno ni ser malo. Ser corrupto es una decisión. Tú tienes $1.000.000 ahí, tú decides si te lo embolsillas, si te lo llevas para ti o si lo inviertes en lo que lo quieres invertir. Es que yo creo que el Joker, déjame terminar. Yo creo que el Joker siempre busca eso. Él siempre busca hacer que la gente decida. ¿Sí? Siempre quiere que la gente tire para su lado, como que, hey, Batman, tú no tienes razón, la gente no va a ser ordenada, la gente siempre va a querer matarse, la gente siempre va a querer robar, la gente siempre va a querer más dinero, entonces, y lo hacen por dinero, qué estúpido. Entonces él siempre quiere jugar ese juego de conquistar al otro. Es como ese demonio ahí diciéndote, mátalo, Johnny, no lo mates. Entonces mira, por ejemplo, volvemos al mismo tema del barco, ¿sí? En el barco, ¿él qué hace? Él dice, tenemos 2 ferries, ¿sí? Uno de ellos está lleno de prisioneros de Ciudad Gótica, que son asesinos, ladrones, ¿sí? Toda esa gente que ha hecho mal. Y tenemos uno de civiles, ¿sí? Y en uno de ellos hay una bomba y cada uno tiene un dispositivo. Entonces tienen que, el que tiene el dispositivo primero acaba con el otro barco, si no los 2 barcos explotan. Entonces él le está diciendo, decidan. Y yo creo que Nolan ahí hay un acierto literario y creo que filosófico excelente, porque se nota que leyó a Sartre, que es en sí la corrupción es una decisión, es un segundo, y es sí o no, llevándolo como un plano moral, pues, y entendiendo la moral como una cuestión que obedece a determinada sociedad en determinado tiempo respecto a lo que es bueno y lo que es malo, y al libre albedrío al mismo tiempo. Lo que tú dices yo lo puedo como entender en el sentido de que herir o hacer daño a alguien siempre es lo más fácil. Pues realmente lo difícil es mantenerse siempre como al límite, sí, como tú estar en control. Y lo que tú dices del Joker es como, tú sabes que puedes hacer, es una decisión. Ajá. Y de hecho la escena en la que él convence a Harvey Dent es eso, es simplemente él empujándolo, él simplemente, ni siquiera prendió la mecha. Yo simplemente doy el... Exacto. Exactamente, él simplemente pone las condiciones y usted decide sí o no. Sí. Entonces yo creo que esa es una muy buena lectura que podemos hacer de Joker. Que para mí, diciéndolo acá, bueno, ya tenemos que concluir esto, es un muy buen villano. Thanos es un hombre que quiere estabilidad en el mundo y tiene en el universo, que no tiene sentido, porque en el universo hay recursos infinitos, pero quiere una estabilidad y la logra, por así decirlo, ¿sí? Ya ahí hay un plano, una discusión diferente en cuanto a si esa decisión es buena. En cambio Joker es más decirte, la corrupción es latente y está ahí en cada decisión que puedas tomar, puede ser acertada o puede ser no sé, malvada, porque al final sí, todos estamos en una decisión de volvernos corruptos. O sea, tú dejas ahí 50,000 pesos y si yo tomo la decisión de embolsillármelo, estoy siendo corrupto, así sea una buena persona. Entonces la corrupción es una decisión, un sí o un no, es un segundo de decisión. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Qué te parece si continuamos con la siguiente parte de este podcast que tenemos planeado discutir? Y ahora sí entremos en Scorsese. Okay. ¿Sí? Entonces vamos con el querido amigo Scorsese, Martin Scorsese, ya ustedes lo conocen, famoso. Goodfellas, Taxi Driver, Casino, bueno, Irishman. uno de los digamos cineastas o directores precursor del New Hollywood junto con Spielberg, exactamente, Coppola, De Palma. Una, digamos así, no me gusta hablar de autoridades, pero digamos que una autoridad del mundo del cine. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de lo que él piensa con respecto a las películas de superhéroes y esas películas a las que él llama theme park movies, o sea, películas de parques de diversiones, una película donde vas a vivir un montón, una avalancha de sentimientos, sí, a partir de efectos especiales y colores y figuras y patadas voladoras y gente volando que
que es genial. Que de hecho él mismo ha dicho que pues él disfruta todos los elementos que hay en las películas. Pero vamos a ver qué es lo que pasa acá, ¿cierto? Entonces, empecemos hablando un poco de este entretenimiento mundial y vamos a ver sus palabras. Aquí las tengo, entonces las voy a estar leyendo. Entonces, en palabras de Scorsese, él dice la siguiente. La situación, lamentablemente, es que ahora tenemos dos campos separados. Hay entretenimiento audiovisual mundial y hay cine. Todavía de vez en cuando esos dos campos se superponen. Pero eso se está volviendo cada vez más raro. Y me temo que el dominio financiero de uno se esté usando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro campo. ¿Sí? ¿Te parece si analizamos esta frasecita? ¿Qué tienes que decir en cuanto a ella? ¿Crees que este campo de las películas de superhéroes, como está haciendo más dinero, está marginando el campo del cine independiente? Bueno, ahí hay una cosa bien particular, y es que el cine o este cinearte, por decirlo así, realmente nunca lo ha tenido fácil. Y de hecho el cine que nosotros conocemos o el hecho de que disfrutemos pagar una entrada para ver una película de superhéroes es porque tenemos una costumbre o estamos familiarizados con eso, pero nosotros como comunes y corrientes no estamos familiarizados con habernos ido a ver, no sé, La vida es bella o una película de Pedro Almodóvar o la película o Forrest Gump, que la vimos todo en televisión, pero sí, ¿quién fue a cine a verse Forrest Gump? Exacto, no, o sea, el cine al que nosotros siempre hemos ido o al que hemos podido acceder siempre ha sido a lo que está en el mercado, a lo que se ofrece, a lo que apunta, a lo que para se publicita, exactamente. Exacto, entonces estas películas como importantes o buenas, o lo que Scorsese habla como de cine de verdad, que no es que él lo diga de una manera peyorativa, despectiva, sino que es como la prensa mutiló lo que él dijo. Sí, porque la prensa siempre quiere ser sensacionalista, entonces quieren hacer billetes. Exacto, entonces históricamente el cine ha ido como ligado, como una dificultad, porque obviamente estamos hablando de magnates detrás de estas películas. Entonces es por eso que en películas vemos como decisiones curiosas o cosas que no tienen sentido, y es como por esta manipulación o como por estas órdenes o estas cuotas que se tienen que cumplir, como muy políticas. Entonces a lo que él apunta es como una fragilidad. Él apunta es como una falta de oportunidades. Y él dice, y para terminar de ajustar, existen plataformas de streaming, existe una democratización tan grande de contenido que entonces estas películas pues la gente no las va a querer ver porque el mundo es una mierda, el mundo es caótico. Entonces tú llegas cansado a la casa y tú no vas a decir como qué parche voy a verme la trilogía de los colores de Kristofsky. No, nadie, que estás cansado y te quedas dormido. Nadie nunca dijo eso, pero venga, pongamos una serie para no sentirme tan mal y yo me quedo dormido luego de 10 minutos. Entonces, en ese mismo sentido, él lo que hace es como un llamado, como una invitación a decir como, hey, existe gente como yo hago este tipo de cosas y sé que hay muchas personas ahí que les puede gustar, pero ir al cine, la experiencia de estar en una audiencia, de tú estar al lado de un desconocido, de tú escuchar la película con este sonido, con esta ecualización, con esta acústica en la pantalla grande, es una cosa muy diferente a tú verla en la casa. En la casa. Exacto, y de hecho la costumbre o lo que generó la cosa en la casa es tú verte todo en un momentico. Netflix and chill, binge watching. Es la experiencia de lo que los gringos llaman theater, que de hecho en español nosotros no lo llamamos así, pues o por lo menos en Colombia no tenemos esa expresión idiomática que no decimos vamos al teatro, no, ellos dicen let's go to the theater. Exacto. Let's go to the cinema, vamos al cinema. Entonces, nosotros decimos vamos al cine. Sí, pero el cine es un teatro. Puntualmente Scorsese lo que hace es como una alerta, y es que él dice, esta cosa siempre ha sido frágil y lastimosamente por ser una industria que lo que interesa es ver retribuido lo que han invertido, pues queda aún más frágil el estado de hay las menos cosas, oportunidad de explorar la situación, exacto. Entonces vamos a quedar relegados. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero ver X película, tengo que esperar mucho más tiempo a que llegue a mi cine más cercano, o de pronto no va a llegar nunca a mi cine más cercano, entonces voy a tener que recurrir a la piratería, entonces los recursos no van a llegar, y obviamente para la gente no es fácil o no es como de mucho interés entender que la plata que tú pagas por una película de Marvel pues termina llegando a los bolsillos de los más grandes, pero estas boletas de las películas más chiquitas o más curiosas
realmente sí llegan pues como a alimentar a personas puntualmente de alguna manera. Exactamente. O enriquecer o a satisfacer inclusive la sola creatividad de estas personas. De estas personas que lo hacen con un amor tremendo. Exacto, total. Entonces, pero realmente es una situación muy paradójica. ¿Por qué? Porque pues realmente yo lo que tengo son 29 años. Yo no sé en serio la facilidad que ha tenido un cineasta como Woody Allen o Pedro Almodóvar con sus películas llegando a Colombia, que es un mercado no fácil, ¿cierto? Y no en vano, la industria del cine colombiano no es una meca, pues no es un Hollywood. Exactamente. ¿Cierto? Pero al mismo tiempo es particular y estoy mezclando lo de superhéroes con Netflix y el streaming y todas estas cosas porque todo va como de la mano. Es paradójico, porque entonces si antes tenía que recurrir a la piratería para verme este tipo de películas, ahora solamente debo pagar una mensualidad y voy a tener, sí, de pronto el catálogo de 2 películas de Martin Scorsese y 3 de Michael Bay, pero sí me entiendes, entonces es un estado de cosas frágil. Y se pierde la experiencia del cine. ¿Sabes que yo quiero retomar un poco eso que dijiste en cuanto a la experiencia de ir al teatro, que es una experiencia que nos viene de los griegos con Thespis? Thespis, la mayoría de los actores se dicen tespianos porque vienen de Thespis. Y él fue el que, por así decirlo, inventó el teatro. Y también, digamos así, la democratización en el arte. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí hablándole yo solo a ustedes, como que diciendo yo soy el que sabe de esta vaina y aquí yo tengo el poder y tan. Pero ¿qué pasa si yo tengo otra persona como Julio aquí conversando conmigo? Que de hecho es una de las ideas de hacer estos podcasts. Ya la verdad no solamente está en mí, sino que también puede ser complementada por él o él puede refutar lo que yo digo. Exacto. Entonces aquí nace el conflicto y aquí nace la experiencia. Y además tenemos una audiencia, un público que nos está viendo y está participando, que esperemos que participe en nuestras redes, que las vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esa participación del público, eso es ir al cine. Entonces tú vas a vivir una experiencia colectiva en el cine con los demás. Por ejemplo, como lo que pasó cuando el Capitán América toma el Mjolnir y le pega a Thanos y todo el mundo ¿yeah? ¿Sí? Sí. ¡Tómalo! Pues, boom, that's it. Sí, entonces, tómalo, Junior, tu papá, lo que sea. Bueno, entonces eso se sale ahí, ¿cierto? Entonces uno va al cine también a vivir una experiencia colectiva, no solamente individual. Entonces él habla también de cómo el streaming también está acabando con eso. Quiero seguir con las frases de él. Tiene esa frase, dice, continuemos con las frases de Scorsese y sigamos. Entonces dice, para mí, para los cineastas a los que llegué a amar y respetar, para mis amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que yo, el cine trataba de revelación estética, emocional y espiritual. Se trataba de personajes, la complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en que pueden lastimarse unos a otros y amarse de repente, encontrarse cara a cara con ellos mismos. Eso también lo dice Scorsese. Se trataba, añadió, de confrontar lo inesperado en la pantalla y en la vida, que se dramatizaba e interpretaba. Se trataba de ampliar el sentido de lo que era posible en la forma de arte. Y esa era la clave para nosotros. Era una forma de arte. ¿Sabes qué? Aquí quiero decir algo yo. Y es que quiero ir a Kundera. Por ejemplo, cuando en uno de los videos que yo tengo, que lo pueden encontrar ahí en mi canal, en cuanto al arte de la novela, el arte de la novela y uno por qué ve novelas, uno por qué lee novelas, uno por qué ve películas, Kundera habla de que toda película es una exploración del ser. ¿Sí? Entonces, toda película, digamos así, toda novela es una exploración del ser. En el sentido en que yo voy a explorar posibilidades que yo no he vivido. Entonces, ¿por qué es genial ver a Superman? Porque puede volar y yo no puedo volar. Pero cuando él vuela, yo siento que vuelo con él. Entonces, hay posibilidades que yo no puedo hacer porque yo no estoy en capacidad de volar. Pero al ir al cine yo puedo volar viendo a la persona volar. Entonces, Kundera dice que el cine es una exploración del ser. ¿Por qué? Porque uno va al cine a hacer lo que uno no puede hacer en la vida normal. Uno va al cine a escapar de uno. Entonces, en ese sentido, creo que eso va mucho con lo que dice Scorsese. En el sentido de que una película también tiene que darse el lujo de poder explorar el ser.
no simplemente de satisfacer lo que las masas quieren. Por eso los ejercicios que nacen en la individualidad, en la soledad de un man que está pensando... Por eso es lo que te digo, o sea, estos escritores, directores que en su individualidad tienen un problema existencial, espiritual, emocional, las circunstancias, el en sus contexto. circunstancias, en su contexto, hallan su inspiración, ellos obviamente quieren llevar eso a la pantalla. Entonces no son esos personajes que están atados. Ellos crean personajes que no están atados por las masas, por así decirlo, que no están atados por un mercado que les dice, hey, Superman es esto y él es así y punto, y se viste con capa roja y capa azul. No, tú vas a ser un personaje que es el personaje que tú quieres, el personaje que tú estás sintiendo, el personaje que tú estás viviendo, el personaje que te causa el conflicto en ti mismo. De hecho, por eso es que tú vas a cine, y lo que yo te decía, las personas antes de ir a cine a ver a Forrest Gump no sabían quién era Forrest Gump, pero entonces tú vas conociendo el personaje y el personaje te conquista, y es un personaje increíble, hermoso, que no es lo que pasa cuando uno va a ver a Superman. Ya uno sabe a quién va a ver, uno sabe quién es Batman, uno sabe quién es. Sí, Y la gente pide que sean así. Sí. Entonces no le dejan al autor, al escritor, explorar nuevas cosas. Entonces yo creo que en ese sentido es donde él habla de que es un cine que nos mantiene maniatados, que no nos deja... libérate, haz nuevas cosas, explora nuevas cosas, lleva al personaje a otra circunstancia, que sea un NN, que es ser un NN, que es ser un don nadie. Explóralo desde allá. Y tenemos ejemplos muy, muy chéveres. Pues, por ejemplo, si vemos el cine de Cuarón y de Iñárritu en sus inicios, es lo que tú mencionas, Amores Perros, es el México DF, Ciudad de México, personas de todos los estratos sociales, clases sociales distintas, vivencias muy distintas a lo que nos muestra Hollywood. Pues porque mal que bien Forrest Gump no es pobre, ¿es cierto? Sí, sí. El hombre vive pues lo que atraviesa cualquier ciudadano gringo de la época. Y ejemplos tenemos así. Pues Dolor y Gloria de Almodóvar, pues se sabe que la película era biográfica de alguna manera. Pero cuando tú la ves y él se atreve como a abrirse, como a mostrarte lo que él ha atravesado no solamente como artista, sino como persona y de dónde viene, independiente de que él sea un director de cine, que uno vea a un director de cine también como una estrella, es como, ven acá, esta persona es un humano también, y ven acá, puede atravesar cosas inclusive más crudas que las que puede atravesar una persona del común, y así ejemplos hay por montones, los 400 golpes de Truffaut, Breathless de Godard, pues, está hablando como del hiperrealismo, el ladrón de bicicleta, pues que de hecho son situaciones que de hecho sí pueden tener como una resemblanza con el contexto de nosotros, pero el hecho de uno ver esa identidad o ver ese reflejo o ver que se comparten cosas del otro lado de la pantalla, obviamente eso va a crear un vínculo. Entonces yo creo que ahí la cosa a veces no va como en yo decido o no, sino que ser humano no es ser más bueno o ser más malo, ser humano es la fraternidad, ser humano es compaginar. Y sí, creo que esa es la parte como más bonita que tenga una película hablando del cinearte. Es que uno va al cine a sentir lo que la otra persona siente. Si él siente tristeza, yo tengo que sentir tristeza. Y creo realmente que una película, lo que decíamos al principio, una buena película es esa que te transmite la tristeza que tiene el personaje. De alguna manera sí, y que sea buena, creo que terminas dependiendo de una sola circunstancia, independiente del tipo de película, y es la siguiente: sea una character driven movie o una plot driven movie, porque pueden ser muy diferentes. Si con cualquiera de las dos tú compaginas, yo creo que ahí está el hit. Sí, tienes toda la razón. Bueno, yo quiero concluir con unas palabras que pone aquí la Vanguardia, que fue el periódico, por así decirlo, que consultamos, donde están las palabras de Scorsese, y termina diciendo eso. Scorsese reconoció que el mundo del cine ha cambiado mucho en los últimos 20 años y puso de ejemplo franquicias como Marvel, en las que la naturaleza de las películas obedece a una investigación del mercado, pruebas con la audiencia, películas examinadas, modificadas, revisadas y remodificadas hasta que estén listas para el consumo.
Hay algo que creo que tenemos que aclarar y que creo que se ha malinterpretado en cuanto a la posición de Scorsese, y es que la gente dice, no, él odia las películas de superhéroes. Él no ha dicho que él odia las películas de superhéroes. Como con Scorsese, con cualquier otro director que salga a decir. No han dicho mismo. que... No es que ellos satanicen las películas de superhéroes, porque ellos dicen que tienen muchos elementos que a ellos les encantan del cine. De hecho, Irishman, que de hecho la produjo Netflix, transmitió Netflix y utiliza tiene CGI, ajá. Se dijo como pues que yo no estoy en contra de eso, pues porque para mí porque es genial, porque me da más posibilidades. Exactamente. Y los elementos que acompañan como el maquillaje, es como el maquillaje tecnológico y eso lo dice. Eso es genial. El ejemplo de Walter Mitty, pues si colocamos Irishman y Walter Mitty, son películas que no son de superhéroes, que no son blockbusters y apelan de manera muy creativa al CGI y a la tecnología. Es como pensar en lo que hizo Miyazaki con The Wind Rises. Ajá. La historia es un drama, es simplemente la historia basada en la vida real de este personaje, en el Japón de esa época. Pero el personaje tiene la mejor imaginación del mundo y como es una película animada, se dan el lujo de colocar como estos momentos de él como volando o hablando con estas personas. Porque de hecho es el arte. Exacto. Si podemos hacerlo, háganlo. Exacto, entonces yo voy como, ven acá, Miyazaki lo hizo, nos dijo en la cara, la animación no es solamente para niños y hay estos elementos que sirven como para la narración. Venga que con el live action, sea o no sea de superhéroes, también se puede hacer. A mi hija le encanta Miyazaki, por cierto, Totoro y todo eso. Bueno, total. Yo creo que queda claro entonces nuestra posición. Creo que lo importante es no limitar la película, no limitar las posibilidades del escritor. De hecho, creo que es una invitación para el fandom de Marvel y de DC, y la invitación es: dejen que modifiquen a su Superman y a sus personajes. Sí, porque es que hay que explorarlos, hay que darles nuevas posibilidades. Son personajes muy ricos que no siempre pueden ser lo mismo y tienen que representar lo mismo, ¿no? ¿Por qué no un Superman villano? ¿Por qué no un Superman diferente? Que creo que es lo que ese es el mayor mérito de DC, no en el cine, sino desde los cómics. El Superman comunista, el Superman villano de ¿cómo se llama? De Injustice. Creo que ahí está la exploración, porque lo que se trata es de explorar y ser diferente. Entonces yo creo que la crítica de Scorsese va desde ahí. Él nunca dijo que odiaba estas películas, porque es lo contrario, tienen todos los elementos que le encantan del cine. Esas películas, dice, tienen todos los elementos que le encantan del cine, sino es que se queda en lo mismo. Entonces creo que ahí terminamos. Entonces hermeneutas, intérpretes, espero que les haya gustado esta conversación que hemos tenido, mi amigo Julio y yo. Ojalá que tengamos nuevos suscriptores. Le dan like al canal y le dan por favor a la campanita para que nos sigan. Vamos a estar compartiendo nuevos análisis de películas, de libros, de cuentos. Tenemos cosas muy interesantes para ustedes. Y bueno, ahí también dejamos el debate abierto. ¿Creen que las películas de DC son mejores que las de Marvel? ¿Cuáles fueron sus favoritas? ¿Comparten o no comparten la posición de Scorsese, que en cierta forma es la posición de nosotros? ¿Creen que el fandom o la comunidad de fans de estas películas de superhéroes en cierta forma están limitando a los escritores porque no los dejan explorar más allá de lo que la gente quiere, ¿sí? Entonces no sé, les dejamos ahí las preguntas para el debate. Aquí queda el debate abierto y espero que les guste, porque vamos a venir con un contenido muy interesante, muy educativo y de hecho muy variado. Vamos a tener, además de Julio, vamos a tener más invitados de otro tipo de disciplinas, y sé que esto les va a gustar. Se nos va a crecer la casa del hermeneuta. Julio. Yo tengo para decir muchas gracias por la invitación. Fue un espacio muy agradable, muy interesante, y ojalá que vuelvan a invitar. No, obvio que sí, porque esto lo vamos a estar haciendo casi cada 15 días. Cada 15 días vamos a llegar con análisis diferentes de películas, libros y novelas. La idea es tener esta conversación, porque Thespis, que el gran griego, nos dio la gran idea. No es solamente una persona hablando, sino es mejor cuando somos dos. De ahí viene el teatro y bueno, teatro vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por todo. Se les quiere. Ahí nos estamos pillando. Todo bien.